El discípulo rebelde que desafió al maestro más grande del Tíbet. Cuando pensamos en los grandes maestros del budismo, nos imaginamos a personas perfectas, pacíficas y siempre en calma. Pero la historia del budismo tibetano tiene un lado oscuro, rebelde y profundamente humano. El budismo occidental nos ha vendido la idea de que la iluminación es un camino plano, lleno de paz, sonrisas y monjes dóciles que jamás rompen un plato. Pero la historia real, la que se forjó en las cumbres congeladas del Tíbet del siglo XI, es mucho más salvaje, oscura y humana. Para la mayoría de los practicantes, el linaje Kagyu del budismo tibetano se resume en una línea perfecta de transmisión. Todos conocen los monasterios, las grandes instituciones y la disciplina monástica que fundó el gran maestro llamado Gampopa. Pero la historia oficial casi siempre olvida un detalle incómodo. El maestro más grande y respetado del Tíbet, el santo y poeta Milarepa, tuvo otro discípulo, sí, su favorito, llamado su hijo del corazón. Pero Milarepa no siempre fue un santo. En su juventud, movido por la venganza familiar, practicó la magia negra y asesinó a 35 personas tras colapsar por la culpa. Pasó años destruyendo su cuerpo bajo el sol y el frío para limpiar su karma, hasta convertirse en el yogi más respetado del Tíbet. Esta es la historia de el discípulo rebelde que desafió al maestro más grande del Tíbet, un hombre llamado Rechumpa. A diferencia de los monjes perfectos, Rechumpa era un torbellino belicoso, orgulloso, obsesionado con los poderes mágicos y sumamente testarudo. Esta no es la típica historia de un santo y su alumno sumiso. Este es el relato de un choque de egos brutal, de desobediencias extremas y de cómo un hombre lleno de defectos logró romper las leyes de la física y alcanzar la iluminación total. Prepárate, porque hoy vas a conocer la historia del discípulo rebelde que desafió al asesino más grande del Tíbet, su maestro Milarepa. Cómo un hombre lleno de ego que prefería las artes mágicas y las peleas a la meditación, terminó alcanzando la iluminación. Hoy vamos a descubrir la historia de amor, celos espirituales y magia en las cumbres del Himalaya. Bienvenidos de nuevo al canal. Para entender a Rechumpa, primero debemos entender a Milarepa, sí, su maestro. Milarepa era un hombre que ya lo había vivido todo. En su juventud usó la magia negra para asesinar a sus enemigos. Después se arrepintió, purificó su karma y se convirtió en el poeta y yogi más grande del Tíbet, viviendo en cuevas congeladas y vistiendo solo un trozo de algodón. Un día, Milarepa adopta a un joven huérfano llamado Rechumpa.
Desde el inicio, Rechumpa demostró tener un talento espiritual impresionante, dominando el tumo, la práctica de generar calor corporal interno para sobrevivir al invierno en la nieve. Recordemos que estamos hablando del Tíbet, ¿verdad? Pero Rechumpa tenía un gran problema: su temperamento. Un temperamento belicoso y un ego del tamaño del Everest. Mientras el otro gran discípulo de Milarepa, llamado Gampopa, era un monje disciplinado y calmado, Rechumpa era un torbellino. No quería encerrarse en un monasterio, quería acción. El viaje a la India y el nacimiento del ego. El verdadero conflicto comenzó cuando Milarepa envió a Rechumpa a la India. El objetivo era noble: traer enseñanzas tántricas avanzadas y medicina para curar una enfermedad que Rechumpa padecía. En la India, Rechumpa demostró ser un estudiante brillante. Aprendió de los más grandes maestros y recopiló textos sagrados que ni el mismísimo Milarepa poseía. Pero la India también alimentó su peor defecto: el orgullo. Cuando Rechumpa emprendió el viaje de regreso al Tíbet, ya no era el humilde discípulo. En su mente pensaba: ahora soy un erudito. Sé cosas que mi maestro no sabe. Cuando regrese, Milarepa tendrá que inclinarse ante mí. Y Milarepa, que tenía poderes de clarividencia, supo exactamente lo que su alumno estaba pensando y decidió que era hora de darle una lección que cambiaría la historia del budismo. El milagro del cuerno de Jack. Milarepa salió a recibir a Rechumpa en una llanura desierta. Cuando se encontraron, Rechumpa, inflado de soberbia, no se postró ante su maestro. Esperó a que Milarepa lo hiciera primero. Milarepa sonrió y simplemente tomó los pesados libros que Rechumpa cargaba para ayudarlo. De repente, el cielo se oscureció y una violenta tormenta de granizo cayó sobre ellos. No había dónde esconderse. Rechumpa corrió desesperado buscando refugio, tapándose la cabeza en medio del ruido de la tormenta. Escuchó la voz de Milarepa cantando alegremente. Al mirar al suelo, Rechumpa no podía creer lo que veía. Milarepa se había metido dentro de un viejo cuerno de Jack, abandonado, que estaba tirado en el lodo. Pero aquí está lo increíble: el cuerno no se había hecho más grande y el cuerpo de Milarepa no se había encogido. Las leyes de la física se habían roto.
Desde adentro del cuerno, Milarepa le gritó: «Oye, rechumpa, si eres tan gran erudito y tu ego es tan grande, ven aquí dentro. Hay espacio de sobra para los dos». Rechumpa intentó meterse, intentó taparse con el cuerno, pero era imposible. Estaba empapado, congelado y sobre todo humillado. En ese instante comprendió que los libros y la teoría no son nada comparados con la verdadera realización mental de un maestro. El fuego del orgullo. ¿Creen que aquí terminó la rebeldía de Rechumpa? Para nada. Poco después, en un momento de rabia y frustración por ver sus libros cuestionados, Rechumpa cometió el acto definitivo de rebeldía. Quemó los textos sagrados y las notas de los cantos de Milarepa. Cualquier otro maestro habría expulsado a su alumno a patadas, pero la conexión entre ellos iba más allá de este plano. Milarepa, con una compasión infinita, usó sus poderes para recuperar los textos del fuego y le demostró a Rechumpa que el verdadero apego que debía soltar no eran los libros, sino su propia rigidez mental. A pesar de sus peleas, de que Rechumpa se marchó varias veces para vivir la vida de un yogui errante y belicoso, la devoción hacia su maestro nunca murió. Rechumpa era el hijo del corazón de Milarepa. De hecho, antes de morir Milarepa, le heredó a Rechumpa sus posesiones más sagradas y sus enseñanzas más secretas. Esas que no le dio al monje Gampopa, se las dio al rebelde Rechumpa. Al final de su vida, aquel joven orgulloso y conflictivo logró lo inimaginable. Al morir, disolvió su cuerpo físico en pura luz, alcanzando el estado místico del llamado cuerpo de arco iris. Sí, señores, Rechumpa alcanzó ese estado místico. Rechumpa fundó su propia escuela, el Rechung Kagyu, un linaje místico que no se guardó en monasterios, sino en cuevas, transmitiéndose en secreto de maestro a discípulo hasta el día de hoy. Como se dice, es una enseñanza de transmisión oral. La vida de Rechumpa nos enseña que no necesitas ser perfecto para recorrer un camino espiritual o para lograr tus metas. Tus defectos, tu rebeldía y tus caídas son parte del mapa. Si te ha gustado esta historia, dale click al like e igualmente compártela y suscríbete al canal, el canal de YouTube e igualmente las páginas de Facebook e Instagram son suficientes, ¿verdad?
¿Conocías tú la historia del cuerno de Jack? Ok, ya la conoces. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video.